Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con este seminario, siempre con el agradecimiento muy especial a Horizon, distribuidor oficial de Fiber Home, que es el sponsor diamante de este encuentro regional de telecomunicaciones. Fibra óptica del futuro, nuevas tecnologías disponibles. El ingeniero Juan Ramón García Vich. Tuve algunas quejas, ingeniero. Ahora ya. Que no me puse el moño. Exactamente, porque vinieron a ver el look de ayer. No. Muy bien. Su trayectoria comienza con el inicio de Cablevisión en el año 1981, siendo esta la primera empresa que ofreció servicio de televisión por cable en la ciudad de Buenos Aires, y luego se convirtió en el MSO más grande de Argentina. A Cablevisión siguieron otros MSO como Videocable Comunicación, Multicanal y finalmente Gigaret, donde se desempeña como gerente de Ingeniería y Nuevas Tecnologías desde el año 2000. Ha participado como disertante en congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales, entre ellos ATBC en Argentina, Andina Link en Cartagena y Centroamérica, APTC en Perú, Chile Media en Chile, encuentros regionales, por supuesto aquí en la Argentina, Ferintel en Ecuador y otros. Es miembro de la Comisión Técnica de la ATBC de Argentina desde el año 1990 y del SCTE desde el año 1991 y además integrante del capítulo de Latinoamérica y el Caribe desde su fundación, reconocido como Senior Member del SCTE en febrero de 2025. Ingeniero, la audiencia es suya. Gracias. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, los dos nos apoyamos en la misma reflexión. Como yo vengo a plantearles ahora cosas que están por venir, cosas en las que se está trabajando, cosas en las que ya son realidad hoy, pero quizá algunos me dirán, pero esto de ingeniero es futurología, ¿esto cuándo lo voy a usar? Sí, es probable que muchas de las cosas que le voy a comentar ahora, sobre todo las dos primeras, quizá las vamos a ver dentro de 10 años nosotros. Pero lo importante es que sepan que esto existe, que este tipo de fibra existe, que esta tecnología existe. Entonces vamos a hablar de fibra óptica del futuro, nuevas tecnologías disponibles. Y me abro en 5 rubros. Evolución de la fibra óptica, vamos a hablar de fibra óptica multicore y fibra óptica hueca, nuevos cables de fibra óptica, cable ribbon, ribbon enrollable, microfibra, fibra óptica invisible, novedades en la ODN, ODN multioperador, evolución hacia ODN 3.0, que vamos a estar comentando cosas muy ligadas a lo que se presentó recién. Nuevas tecnologías, esto ya lo están ofreciendo incluso hoy dentro de esta edición de encuentros regionales. Fiber to the Room, Mini OLT o LT remoto, AirPON, algo que suena raro, si PON era una red óptica pasiva, pero a través del aire, bueno, se puede complementar una parte aérea con una parte de fibra. Y finalmente vamos a hablar de nuevos módulos ópticos disponibles, que nos vamos a poner quizá un paso atrás de lo que comentaba ayer la gente de Horizon, de módulos ópticos QSFP28. Vamos con evolución de la fibra óptica. Durante muchos años tratamos de sacarle el mayor jugo posible a la inversión hecha en la construcción de red. En el caso de redes de larga distancia, tenemos kilómetros y kilómetros de tendido. En el caso de Gigaret tenemos fibra que va desde Buenos Aires hasta Resistencia. La parte de infraestructura tiene un costo muy importante. El tendido de esa fibra tiene un costo muy importante. Los sitios intermedios de repetición tienen un costo muy importante. Son el factor de mayor peso. Después tenemos el costo del equipamiento que colocamos en esos sitios. Y lo que tendría un menor costo es nuevos transponder ópticos. Y justamente cuando adoptamos hace poco más de 10 años la tecnología óptica coherente con módulos coherentes, simplemente cambiando
transpondedores, fuimos pasando de 100 gigabits por lambda a 200 gigabits por lambda, 400 gigabits por lambda. Hoy ya están disponibles 800 y está la oferta de 1200 y 1600. Pero cada vez nos estamos más acercando al techo. ¿Ven? Acá está año a año cómo fuimos evolucionando en la capacidad por lambda e incluso aumentando la cantidad de lambdas, ensanchando la banda. O sea, empezamos a trabajar con la banda C extendida y teníamos en total 8 terabits por segundo, 19, 30, 38, 42. Nos estamos acercando poco a poco al límite físico, que son 100 terabits por segundo. ¿Cómo fuimos aumentando esa capacidad? Utilizando modulaciones de mayor orden. Y como siempre lo digo, pasa en todos lados, pasa en la fibra, pasa en el aire, pasa en el coaxil. Siempre es una balanza. Modulación de mayor orden es más eficiente, pero es menos robusta. Entonces, el paso a esas modulaciones de mayor orden implica lo que en óptica llaman una penalización del OSNR, o que yo voy a requerir un OSNR, que es Optical Signal to Noise Ratio, más alto para poder trabajar con un índice de modulación más elevado. Pero vemos también en diferentes colores cómo evolucionamos con tecnologías a lo largo del tiempo. En verde tenemos TDM, después vino los primeros sistemas de WDM no coherente con 10 GB por lambda, 40 GB por lambda. Muchos de ustedes recordarán cuán problemática era garantizar la transmisión de 40 GB, que teníamos que tener cuidado con la instalación de la fibra, con problemas de dispersión y demás. Todo eso desapareció al irnos a tecnologías coherentes, que es lo que hoy se está usando y viene a partir de los 100 GB para arriba. Pero el azul está llegando al techo. Ya con las tecnologías disponibles en el 2020 llegamos al límite, y si queremos transmitir mayor capacidad, mayor velocidad sobre una misma fibra, tenemos que hacer un nuevo salto, movernos de tecnologías coherentes a SDM, Space Division Multiplexing. ¿Y esto cómo se consigue? Muchos dirán, ¿a quién se le ocurre inventar esto? En un mismo pelo de fibra de 125 micrones, en vez de tener un solo núcleo, puedo tener 2, puedo tener 4. Como se imaginarán, si fusionar y alinear una fibra que tiene un solo núcleo es complicado, pero yo solamente me tengo que mover en 2 ejes. Alinear una fibra multicore, no solo tengo que moverme en 2 ejes, sino que tengo que rotar para alinear esos 4 núcleos. Dirán, esto no existe. ¿A qué loco se le ocurrió esto? ¿Quién va a trabajar con esta fibra tan complicada? Y bueno, ya tenemos operando fibras submarinas que vinculan África con Europa, utilizando este tipo de fibra multicore en un proyecto de un cable submarino financiado por Google y construido por Alcatel. Otra locura. Fibra óptica hueca. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de una fibra óptica hueca? ¿Y por qué me voy a preocupar por una fibra óptica hueca? Ustedes recuerdan que la transmisión a través de la fibra óptica es posible gracias a que existe un índice de refracción diferente del núcleo y la cubierta externa, y el índice de refracción lo que indica es la diferencia en la velocidad que se propaga o que viaja la luz en ese medio respecto al aire. En el medio donde la luz viaja más rápido es en el aire. Entonces, si en vez de tener un núcleo de sílice tengo un núcleo de aire, voy a tener menos latencia. Y ustedes dirán, fíjense,
voy a tener una reducción de latencia de 1,54 microsegundos por cada kilómetro. Estamos hablando de microsegundos. Recordarán que cuando hablamos de Internet, en los orígenes nos preocupamos por 20 milisegundos, 200 milisegundos. Estamos en un orden de 1000 veces menor, pero todo esto está asociado a acercar los data centers al borde de la red, la vinculación de data centers, reducción de tiempos de latencia en la comunicación entre esos data centers de borde. Esto sí es futurología, esto sí todavía está en experimentación, pero es algo que se está trabajando y que va a venir. Nuevos cables de fibra óptica. Ustedes conocen los cables Ribbon, los cables cinta. Cuando nos vamos a cables de altísima densidad y yo tengo que fusionar muchos pelos de fibra, se va hacia cables de tipo Ribbon porque yo puedo tener fusión masiva. En vez de fusionar pelo a pelo, tengo fusionadoras que me permiten empalmar cinta con cinta. Sin embargo, ¿qué pasa con el cable Ribbon? Normalmente yo todas esas cintas las meto dentro de un monotubo central y cuando apilo cintas el perfil es cuadrado, metido adentro de un ducto o un monotubo circular. Entonces tengo un mal aprovechamiento del espacio. Entonces a alguien se le ocurrió inventar la cinta enrollable. En esencia es la misma cinta que conocemos, pero en la cinta tradicional todos los hilos están unidos en forma continua. En este caso, en vez de estar unidos todo a lo largo, están unidos cada tanto. Entonces, si yo le quito un poco de tensión, se abre como una malla y si lo tuerzo, tengo un perfil circular en vez de plano. Entonces eso me permite un mucho mejor aprovechamiento del espacio y tener cables más compactos. Obviamente esto empieza a ser un requerimiento en cables de altísima densidad. Nosotros hoy estamos trabajando quizás con troncales de 144, 288 fibras, no más que eso. Fíjense que acá estamos hablando de cables de 3.400 fibras. Imagínense también lo que es cuando nos cortan ese cable y fusionar todas las fibras, ¿no? Acá a la izquierda ven cómo se aprovecha mucho más el espacio entre el cable cinta enrollable versus el cinta plano, y eso permite una reducción en el tamaño del cable. Y a la derecha vemos lo que yo les decía, ahí están marcadas los distintos hilos con distinto color y se ve como un segmentito gris los puntos en que están unidos los hilos entre sí y cómo permite pasar de la forma cinta a la cinta enrollada. Y bueno, me va a pasar otra vez, como ven abajo, también permite la fusión masiva cuando lo aplanamos y lo tenemos como cinta plana. Fíjense que podemos llegar a tener un cable de 6.900 fibras en un ducto de 1,25 pulgadas. O sea, es muy, muy, muy compacto. Y abajo también vemos la comparación, 4 cables de 144 fibras en una trinchera. En un cuarto de ese espacio tendríamos la misma capacidad en el cable cinta enrollable porque es muchísimo más compacto, ¿no? El otro tipo de cable que no es tan nuevo, que ya incluso ha habido quienes lo aplicaron, incluso en Argentina, no lo aplicaron con mucho éxito porque se le ocurrió aplicarlo en la ciudad de Buenos Aires y sobre el pavimento de la ciudad de Buenos Aires, es el cable de microfibra. La microfibra es
El otro extremo es un cable de muy pocas fibras, no más de 24 fibras, pero es un cable de dimensiones muy reducidas. Entonces, un cable liviano, es un cable que tiene, como vemos ahí en el dibujo, una cubierta con nervios, que no es un coronavirus. Es para reducir la fricción porque reducimos la superficie de contacto cuando lo ponemos adentro de un ducto. Del mismo modo, para reducir la fricción, entra en juego la sopladora, que al inyectar aire dentro del ducto me lo despega de la superficie. Y tenemos las ventajas acá abajo: dimensiones reducidas, baja fricción, obviamente aplicaciones en telecomunicaciones, puede ser instalado con sopladora y es apto para microtubos. Fíjense las dimensiones: diámetro externo entre 2 y 3,5 milímetros. Muy pequeño. Y la ventaja es que puede ser instalado en microductos, que acá vemos algunos se ven planos y otros en forma cilíndrica, y el microducto está subductado en ductos más pequeños. ¿Cuál es la ventaja a la hora de instalar? Lo vemos acá a la derecha. Si yo tengo una base firme y segura, vengo con una especie de cortadora, hago un corte de poca profundidad, instalo el microtubo y después paso la fibra. No tengo que romper vereda, romper pavimento, reparar las baldosas. Es muy simple la instalación. Salvo, creo que fue AT&T, que en los 90 o en los 2000 se le ocurrió instalarlo en las calles de Buenos Aires, donde todo se rompe, hay bacheo, se desplazan los tubos, se estrangula la fibra y terminó todo hecho picadillo, ¿no? Quizá esto anda bien en las calles de Estados Unidos. Acá hay que ver bien dónde corto y pongo el microducto. Pero sepan que es otra tecnología innovadora y disponible. Otro tema y cosa nueva que está viniendo es la fibra óptica invisible. Puse Furukawa porque esta imagen es de Furukawa, pero lo tiene Furukawa, lo tiene Huawei, lo tienen 1000 marcas. Algunas requieren de un adhesivo para pegar la fibra sobre un zócalo o siguiendo un marco de una puerta. En otros casos creo que la misma fibra es autoadhesiva. Y la ventaja que tiene esto es que toda la gente se opone cuando yo le quiero instalar cables en la casa. Cuando le digo hay que instalar un cable UTP para vincular la ONT con el repetidor, no, cables no. Y estamos evolucionando a velocidades tan altas que en una casa mediana grande ya no puedo tener vínculo inalámbrico entre la ONT o nodo central y el repetidor remoto, por más red mesh que yo quiera colocar. Por eso vamos a ver más adelante que empiezan a aparecer tecnologías de fibra hasta la habitación, justamente para llegar con un pelo de fibra óptica desde la ONT al repetidor. Y esta fibra invisible que se puede camuflar muy fácil, la podemos utilizar tanto en cableados horizontales como en cableados verticales, como dentro de una casa misma, ¿no? Y vamos acá, ¿qué hay de nuevo en ODN? Y ahí nos vamos a enlazar, y más o menos venimos con ideas complementarias y similares. En general, cuando hablamos de preconectorizado, todos nos pretenden llevar al preconectorizado asimétrico, si bien puedo armar una red balanceada o simétrica como asimétrica, donde tengo un primer nivel de splitting. Y aquí entramos con las cuestiones de tecnología. Para algunos esto es caja NAP, para otros esto es caja hub. Y para otros, en la caja donde se conecta el cliente es caja FAT, y para otros esa es la caja NAP. Pero nada más claro que un dibujo. El primer nivel de splitting, normalmente tengo una fibra de la cual tomo un pelo, lo divido por 2 y salgo con 2 ramales
de hasta 4 cajas encadenadas. Nada me impediría, en vez de dividirlo por 2, dividirlo por 4 y salir con 4 ramales y tener 2 cajas en cada una, en vez de 4. Y si lo quiero estirar un poco más y hacer de goma, pongo 3 cajas en cada una y me iría a un splitting por 96. No hay ni 64 ni 128. Pero si las distancias son cortas, podría llevarlo hasta ese límite con una 70-30, una 50-50 y una terminal. Y acá metemos el MPO en el precon. Esta es un esquema que plantea Huawei, pero como siempre digo, nada queda atado a una marca o proveedor. Esto es una idea. Y dice, hasta 2 kilómetros me muevo desde la cabecera con un cable preconectorizado de 12 pelos. Llego a la caja hub. En la caja hub dejo 4 pelos. Cada uno de esos 4 pelos adentro se divide por 2 y alimento 8 ramas. Para no mezclar y decir, bueno, la caja 1 tiene que ser distinta a la caja 2 y a la caja 3, para que sean todas iguales, ¿qué es lo que hago? En cada caja hub tengo una entrada y una salida. En la entrada entran 12 fibras. Dejo las 4 primeras y cuando lo conecto hacia la salida, corro todo 4 lugares. Entonces, la que pasa a ser la posición 1 en la salida era la posición 5 de entrada. Y las 4 que dejé pasarían abajo. Entonces, todas las cajas son iguales. ¿Sí? Esto sería para un caso de altísima densidad. Salgo con un precon de 12 y acá voy enlazando también con precon de 12 hasta 3 cajas hub. Cuando me voy más lejos, ya acá tiro un cable tradicional y llego a una caja en donde lo abro en varios troncales precon de 12. O sea, repito esto a partir de este punto y hasta 2 kilómetros. O sea, la máxima distancia que maneja con precon es de 2 kilómetros. Porque como esto viene preconectorizado, ya tengo armado un extremo y el otro, lo tengo que pedir en diferentes medidas. Nunca voy a tener la medida justa y el excedente lo tengo que acumular como reserva. Y en casos de menor densidad, en vez de salir con un precon de 12, salgo con un precon de 4 y en vez de dejar 4 pelos en cada caja hub, dejo uno que se abre en 2 ramas. ¿Se ve? Esto es un avance del preconectorizado porque hasta ahora lo más común era que el preconectorizado arrancara de acá en adelante. Ahora ya lo estamos llevando hasta la cabecera o cuando ya me alejo de la cabecera hasta un punto que como máximo tengo a 2 kilómetros de distancia. Todo esto simplifica lo que es la construcción. No hablamos nada, pero estamos más o menos alineados con lo que comentaste en la charla anterior. Otra cosa que no es un MPO, pero es un precon de 2 núcleos, que tiene 2 conectores adentro, es como para el esquema este de encadenar 4 cajas, en vez de vincularlo con precon de una fibra, lo vinculo con precon de 2. Uno va a quedar y otro me va a permitir sacar una caja remota. O sea, los 2 pelos se van a dividir, acá dice división por 2, pero es 70-30.
30% para el splitter local, 70% que sigue. En el otro también tengo 70% que sigue y 30% va a otro puerto que puedo colocarlo como una caja satélite, que inicialmente puede no estar, no conectar nada, y ponerlo recién cuando necesite expandir mi red. Se está poniendo muy de moda el tema de redes multioperadores, que va desde red neutra, donde todos los operadores se montan como operadores virtuales dentro de una misma ODN, o puedo, como constructor de una red, armar 4 redes superpuestas, pero en vez de tener 4 cables, son diferentes pelos de fibra conectados a la misma caja hub. ¿Y cómo diferencio un operador de otro? Bueno, con cajas de distinto color. Algunos, y esta nuevamente es una solución de Furukawa, que no debe ser el único, que cuando cada operador construye su propia red, nos encontramos en la dificultad cuando va la persona a instalar, ¿cómo identifico cuál es la caja a la que tengo que conectar? Muchas veces se guían por marcas y modelos que usa la empresa para la cual trabajan. Pero yo recuerdo en la vieja época de Cablevisión y BCC, que yo estaba en Cablevisión y el instalador iba y lo conectaba al tab de BCC y el cliente decía, pero no coincide para nada la grilla de canales que me dicen con lo que yo estoy viendo. En ese caso funcionaba igual. En fibra eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que por más que mida que tiene potencia, la ONT no va a levantar porque mi OLT no la ve y no la va a aprovisionar. Pero lo que se viene es esto. El primer paso son las redes mesh. Hoy, si uno quiere pensar en algo que garantice una buena cobertura Wi-Fi dentro de la casa, tenemos que ir hacia equipos que soporten Wi-Fi 6 con tecnología mesh. Pero a medida que la casa es más grande y a medida que las velocidades son más altas, necesitamos un vínculo físico entre el nodo central y el nodo remoto. Y como comentaba antes, el tendido de cableado UTP nadie lo quiere. Yo en mi casa me puedo tomar el trabajo de ver por dónde lo paso para que no se vea. Y lo hice. O sea, de hecho yo me pasé desde el playroom que tengo en el segundo piso, pasé de largo por el primero y puse mi nodo remoto en planta baja. Entonces, bueno, entre el playroom y la planta baja, más o menos cubro toda mi casa hasta 100 megas. Pero si quiero mayor velocidad, ya voy a tener que poner otro en el primer piso y quizá 2 en planta baja si quiero llegar al jardín. Pero necesito que tengan un vínculo físico. Y ahora, en vez de que el vínculo físico entre la ONT central y los puntos remotos sea un UTP, es una fibra. Una fibra que voy a splitear, igual que si fuera una red PON, que no me va a permitir conectar 64 o 128 remotos, pero sí 16. Y 16 es un número más que suficiente para una casa y hasta una oficina pequeña. Justamente acá tenemos los diferentes escenarios. En un departamento chico, 1 o 2 ambientes, 20 metros, 30 metros, probablemente con una ONT Wi-Fi 6 de 2x2 o 4x4 lo tengo resuelto. Si el departamento ya es más grande o es una casa pequeña y hasta 200 metros, además de la ONT voy a necesitar 1 o 2 repetidores mesh. Y si tengo una casa muy grande, por lo menos voy a necesitar 4 esclavos mesh. Y cuanto más grande es la casa y más alejo al nodo remoto, más necesario es que yo utilice un vínculo físico.
Porque lo que pasa es esto. Yo tengo la ONT, tengo paredes, tengo un repetidor remoto, tengo otra pared, tengo un repetidor remoto. Cada vez tengo menos nivel de señal. Pongo este repetidor. Cuando yo me conecto a este repetidor, tengo un nivel de señal muy bueno. Pero la calidad de datos que me va a repetir ya está degradada porque la señal cayó. Lo que él recibe y repite ya es pobre porque me fui a un punto de recepción, aunque no sea marginal. Ustedes se ponen y hacen un speed test al lado del ONT y miden un valor. En la misma habitación se corrieron 4 metros y se fueron contra el otro extremo y ya tienen otro. Y si pasan al otro lado de la pared, menos. En cambio, si yo tengo o un cable UTP o una fibra, todos los repetidores manejan la misma calidad de señal que el punto original. Y aquí vemos algún par de recomendaciones. Algunas son coincidentes también con lo que ayer les planteaba el ingeniero López. Nunca combinemos FTTR con un router Wi-Fi. No, si tengo FTTR, todos mis repetidores son de FTTR. No mezclemos y hagamos una ensalada. No escondamos el repetidor atrás de un televisor o ponerlo en un punto bajo. Lo ideal es ponerlo arriba de una repisa, no en el último estante, porque no queremos que se vea. Y siempre que sea posible, las cajas, los set-top box Android o los televisores, los Smart TV, conectémoslo por cable UTP con uno de estos repetidores. Otra cosa que empieza a cobrar peso y necesidad es el caso de las OLTs remotas. Y acá también tenemos en la exposición, creo que es el stand de Domus, tiene un gabinete con aire acondicionado para alimentar una OLT remota. La OLT remota tiene sentido en dos casos extremos. En zonas de bajísima densidad, que están alejadas, por ejemplo, es este caso. Puede ser una OLT de outdoor tipo un nodo óptico, que en el stand de Nokia tienen es una machaza, un OLT que parece un nodo gigante, que se cuelga de un poste y que se puede alimentar y vincular con mi GEDEN mediante un enlace de fibra, 10 kilómetros, 40 kilómetros, 80 kilómetros. Es un simple enlace de datos. Entonces, donde tengo que servir un barrio cerrado, casitas dispersas, que están lejos de mi GEDEN, en algunos casos pueden estar en el límite de 20 kilómetros, desde 20 kilómetros hasta 20 kilómetros llego con FTTH, pero quizá tengo que tirar un troncal de muchas fibras. O estoy en distancias más lejanas y no quiero armar otro GEDEN. Son muy pocas casas. Es el mismo concepto celular del HFC, pero llevado a la fibra, donde hay OLTs de outdoor capaz de 2 puertos, de 4 puertos o hasta 16 puertos. No es como OLT de outdoor, no hay más que 16 puertos. Si yo pongo un gabinete y puedo poner una OLT con 15 o 17 placas de 16 puertos, no tengo esa limitación. Entonces, un caso es zonas de baja densidad alejadas y otro caso es zonas de altísima densidad. Por ejemplo, yo tengo que alimentar un mega edificio y en una de esas es preferible llegar con 1 o con 2 pelos de fibra y poner una OLT en el sótano.
Acá vemos físicamente algunos ejemplos, desde una mini OLT, que es una unidad de rack, 8 o 16 puertos, una caja que es OLT más EDFA, con 8 puertos GPON, una mini OLT de un solo puerto, un gabinete de outdoor que puede alojar una OLT tradicional, o estos son equipos de Huawei, o una OLT tipo Blade que tiene 16 puertos, que es el caso que ya decía antes, es similar a un nodo grande. Que insisto, acá si quieren ver, en la Expo, en el stand de Nokia, tienen una OLT de estas de outdoor, y en el stand de Domus tienen el cajón, digamos, el gabinete donde se puede alojar una OLT. Y esto es lo otro que les decía antes, AirPON. Yo digo, pero ¿en qué quedamos? ¿Es PON o es Air? Esto también lo planteó Huawei y es el mismo esquema que decíamos antes de tener una OLT muy pequeñita de 4 puertos PON y encadenar cajas hub de donde se abren 2 ramales de cada pelo. O sea, este es un cable MPO de 4. Recuerden cuando antes planteamos el caso de baja densidad con MPO, encadenamos hasta 4 cajas, queda un pelo por caja y cada pelo se abre en 2 ramales. Ahora acá me fui lejos de todo. ¿Cómo plantean tener conectividad a Internet? Bueno, en este caso, a través de redes 5G. Y cosas que he visto que hay gente que está haciendo, no sé hasta cuánto aguanta y dónde revienta. ¿Qué se les ocurre para tener conectividad a Internet barata en este punto y revender? Starlink. Ponen 2 antenas de Starlink, balancean la carga entre las 2 y de paso tienen una cierta redundancia y distribuyen. Veo que todos están atentos y pensaban en Starlink antes que en el 5G. Otra cosa nueva que está viniendo son las redes POL. POL es Passive Optic LAN. Nosotros estamos acostumbrados en nuestras oficinas, en una empresa, al cableado estructurado. Entonces el cableado estructurado, las LAN tradicionales, tenemos los switches o router de borde en el lado central, después vamos ramificando con switches de core y finalmente tenemos otro nivel con switches de agregación. Tenemos que gestionar todo eso, tenemos que configurar los switches, tenemos cableado UTP. Nos vamos al otro lado. En vez de cableado UTP, fibra óptica, mucho más finita. Una red totalmente pasiva, no tengo ni switches, ni router, ni nada. Lo único que voy a poner son 2 OLTs. Y desde la OLT directamente configuro y doy servicio a las ONTs. Me obligaría a tener una ONT en cada puesto de trabajo, en cada oficina. ONTs que pueden o no tener Wi-Fi. Y vamos cerrando y vamos a terminar a tiempo, y raro. Mejor que nunca, me quedan 8 minutos y estoy en el último punto. El tema de nuevos módulos ópticos. Cada vez vamos necesitando mayores capacidades, no solo de uplink, sino también de acceso. Cuando comencé en Gigared en el año 2000, el acceso era Fast Ethernet, no se rían, 10, 100 megas. Y el uplink era 1 giga. Hoy lo común es acceso en 10 gigas, uplink en 100, y en muchos casos ya nos están pidiendo acceso en 100
y ya necesitamos uplink en 400. Entonces, se fue evolucionando continuamente hacia nuevos factores de forma, nuevos formatos de los módulos y mayor capacidad. Y lo más común hoy, que ya corre como el agua, es el formato QSFP28. El QSFP significa que el factor de forma es SFP, pero tiene 4 circuitos de 28 gigabits por segundo, 25/28. O sea que a nivel eléctrico, la conexión del módulo son 4 líneas de 28 gigabits segundo. Cada una va a alimentar un transmisor óptico que trabaja en una longitud de onda diferente, se multiplexan y salen sobre un único pelo de fibra óptica. Lo mismo sucede a la inversa. Los 4 colores que venían del otro lado se demultiplexan y alimentan 4 receptores de fibra óptica. Si bien estamos hablando de WDM, no es en 1550 nanómetros, que es lo que todos estamos acostumbrados cuando hablamos de DWDM. Todo esto trabaja en la banda de 1300 nanómetros. ¿Y por qué eligieron trabajar en la banda de 1300 nanómetros si la atenuación de la fibra es mayor? Porque esto está pensado para fibra monomodo estándar y la fibra monomodo estándar tiene el 0 de dispersión cromática en 1300 nanómetros. Y esto tiene toda una familia y el primero de la familia, y que fue mi primer error, cuando recién salieron estos módulos y yo tenía un switch que tenía las bahías QSFP, dije, bueno, voy a comprar un módulo para jugar. Y digo, bueno, ¿cuál compro? Bueno, compro el más barato para probar. Y ahí descubrí que en vez de tener 2 conectores LC, tenía MPO. Y digo, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo lo conecto? Entonces, el más barato, que es para distancias cortas, en vez de trabajar en 1310, trabaja en 850 nanómetros y en vez de tener el multiplexor, tengo 4 líneas de transmisión y 4 líneas de recepción. O sea, voy a usar 8 pelos y trabaja sobre un MPO de 12 pelos. Entonces, el SR es de corta distancia, hasta 100 metros, es para uso dentro de mi data center, conexión de equipos, pero necesito MPO. De ahí para arriba, trabaja con conectores LC y tengo el LR4 para alcanzar 10 kilómetros, el ER4 para 40 kilómetros y el ZR4 para 80 kilómetros. ¿Cuál es la desventaja que tiene trabajar en 1310? 1310 no la puedo amplificar. Entonces, cuando yo quiero llegar a 120 kilómetros, y bueno, un chino me dijo, ponerle un amplificador óptico. Y yo le dije, pero amplificador óptico en 1310, yo solo conozco el de 1550. No, hay un amplificador óptico para 1310. Y de hecho es cierto. Me dice, yo te vendo 2. Entonces puse uno de cada lado. Y es el Surface Optical Amplifier. Pero hubo una cosa que se le escapó al chino, porque los chinos con tal de vender enseguida va, y es la potencia de saturación. O sea, si bien amplifica, la potencia de saturación es la misma que tenía el módulo. Entonces, si yo se la pongo a un módulo de 10 kilómetros, lo puedo amplificar y llegar a 80. Pero si el de 80 yo lo quiero extender, no way. Entonces pasamos al siguiente paso. Me dijo, bueno, usa módulos DWDM de 100 gigas, que en vez de tener 4 líneas de 28
gigas cada uno, 25 gigas cada uno, tiene 2. Pero está en 1550. Entonces ese lo vas a poder amplificar. Y ahí viene el otro comentario. Hasta los QSFP28, LR, ZR, Z, son módulos, ay, que se me fue, que trabajan con modulación óptica on-off keying. O sea, son solamente 2 niveles, láser encendido, láser apagado, non-return 0. ¿Cómo aumento la velocidad? ¿Cómo aumento la eficiencia? Necesito ir a un sistema que tenga mayor cantidad de bits por símbolo. Entonces, este módulo, que me transmite 50 GB por cada pelo, usa un esquema de modulación que se conoce como PAM4. Pulse Amplitude Modulation de 4 niveles. Entonces tengo 2 bits por símbolo. Al tener 2 bits por símbolo, en vez de 25, llego a 50. Pero ¿cuál es la contra? Trabaja en 1550, que es muy bueno para mí porque puedo amplificar, pero ¿qué pasa? Tengo dispersión cromática en 1550. Y este módulo, está ahí marcado en colorado, la tolerancia a la dispersión cromática es de menos 150 nanómetros, picosegundos por nanómetro, a más 50. Tengo que compensar muy, muy justa la dispersión cromática, si no, no anda. ¿Y qué es lo último? Así ya vamos cerrando. Lo último que tenemos hoy, en vez del LR4 y el ER4, es el LR1, el ER1, el BIDI, que en vez de trabajar con 4 líneas de 25 gigabits segundo cada uno, meten todo en una sola línea. Entonces tengo un solo transmisor y un solo receptor. ¿Cuál es la ventaja? El módulo es más barato. Hay que asegurarse que el equipo que ustedes tienen soporta estos módulos, porque muchas veces los rechaza. Y otra cosa muy interesante es que hasta distancias de 20 kilómetros existe un módulo BIDI que trabaja con 2 longitudes de onda que se cruzan, igual que los módulos BIDI de 10 GB, pero transmitir 100 GB bidireccional 20 kilómetros es una cosa que resulta muy atractiva en costo-beneficio. Y finalmente, el siguiente paso, el siguiente capítulo, es lo que comentó ayer el de Horizon, son los módulos coherentes. Los módulos coherentes trabajan en 1550, no tienen el problema de la dispersión cromática, pero tienen otro problema: costo. Los módulos coherentes capaz que le salen $9.000 el módulo, y estos módulos, el de 80 kilómetros, le sale 1.000 y algo. Entonces, el coherente es el comodín si yo quiero hacer algo de larga distancia, si necesito amplificar, pero si no, el pan nuestro de cada día está en los LR4, ER4, ZR4 o LR1, ER1. O BIDI. El BIDI es muy atractivo. Y final, ya estamos cerrando porque me pasé. Módulos de doble densidad ya permiten llegar hasta 400 GB. De hecho, nosotros ya hoy estamos con un router Huawei 8000 F2A que tiene como 72 puertos de 100 y hasta 8 de 400. O sea, esto es la muestra de cómo cada vez las capacidades de acceso y de uplink se van elevando. Bueno, gracias nuevamente. Si alguno quiere la presentación, me manda un WhatsApp y la comparto. Y no sé si tenemos tiempo a preguntas, pero yo soy respetuoso del tiempo. Y ¿qué vas a preguntar? Una pregunta. Viste, todos respetan el tiempo. O fui muy claro o no claro. Entendieron nada. Está aprendiendo, ingeniero, está aprendiendo. Se ve que la experiencia, un aplauso más fuerte para como Juan. dice
Para Juan José, Sí. pero no soy Juan José. No. Para, como dice Jorge con toda razón, el gurú de estos encuentros. Juan Ramón García Vich, que va a estar en el cierre también de nuevo. Con Sí, otro tema. con ¿Adelantamos otro qué tema? No, sorpresa. Está en el... Sí, no sé cuánta sorpresa. Bueno, perfecto. Vamos preparando la pauta entonces para lo que va a ser la próxima presentación. Es el seminario Estrategias para escalar redes en una Internet sin IPv4.